Aunque se dice que América, Chivas, Cruz Azul y Pumas son los más grandes clubes en México, es imposible armar el rompecabezas de nuestro balompié sin desmenuzar las glorias de uno de los y Monterrey. Ambas instituciones compiten al tú por tú en todos niveles: títulos, afición, refuerzos, instalaciones. Y su rivalidad es tan exorbitante que nos tardaríamos meses enteros tratando de comprenderla. No obstante, hoy dejamos en pausa a los felinos y nos enfocamos en los de la M mayúscula. No porque sean mejores que los universitarios, sino porque fueron los primeros en alzar la mano como los grandes de la Sultana, al menos en los inicios de la década de los 2000. Hoy le cumpliremos el deseo a nuestros suscriptores regiomontanos que han exigido, con mucha razón, que narremos el inicio de su propia época dorada, donde terminaron por consolidarse grandísimos futbolistas como Luis Pérez, Duilio Davino, Jesús Arellano, Felipe Baloy, Aldo de Nigris, Humberto Suazo, Walter Ayoví y muchas otras estrellas del deporte norteño. El Club de Fútbol Monterrey se fundó en marzo de 1945 y, como casi todos los equipos en México, pagó el imperativo derecho de piso. Lo hicieron durante 15 largos años, en los que perdieron la categoría 2 veces, hasta que en 1960 se robustecieron futbolísticamente, aunque en lo económico no tanto, porque la bonanza dilató. Con el bajo presupuesto les alcanzó para lograr su primera liga en el México 86, uno de los torneos cortos en los que se dividió la temporada 85-86 por nuestro segundo mundial. Los Rayados levantaron el famoso título el 1 de marzo del 86, derrotando al Tampico Madero con gol del hijo pródigo de la Sultana, Javier el Abuelo Cruz. Pasó un lustro para que los del Barrial posaran un trofeo más en sus vitrinas. Fue en la Copa 91-92 cuando se impusieron 4-2 a las Cobras de Ciudad Juárez, equipo que al concluir aquella temporada perdió la categoría. En la 92-93 regresaron a una final de liga, pero Atlante los aplastó en la serie por la gloria, y en 1993 se estrenaron internacionalmente, presumiendo la recopa de la CONCACAF tras imponerse en la ronda final al Real España de Honduras, Luis Ángel Firpo del Salvador y el Suchitepeques guatemalteco. Para el 2000 Grupo FEMSA tomó el control del club, que estaba intervenido por la Secretaría de Hacienda, debido a los adeudos que tenía con el erario. Con más verdes en las arcas, los del Cerro de la Silla fueron ganando terreno, y en el Clausura 2003 levantaron la mano para llevarse el protagónico de la liga. El campeón del mundo en el 78, Daniel Pasarela, dio a Jesús Arellano, Luis Pérez, Walter Erviti, Guillermo Franco y compañía para abordar la segunda estrella albiazul. Vencieron a Morelia con el 3-1 de la ida y el 0-0 de la vuelta. Al torneo siguiente les dio campeonitis y ni repechaje pescaron. Pasarela dio las gracias para el Clausura 2004, pero el nuevo técnico Hugo de León dio pena ajena y se marchó antes de que culminara el certamen. Monterrey terminó en 17º de la general. En el Apertura, el Piojo Herrera imprimió en el equipo una personalidad ofensiva, pero aunque llegaron a la final con el campeón de goleo entre sus filas, ni Guillermo Franco, ni Cabrito Arellano, ni Oribe Peralta, ni Luis Ernesto Pérez se evitaron el primer bicampeonato de la historia, al menos en torneos cortos, directo al palmarés de los Pumas. En su segunda campaña al frente, Miguel Herrera y los Regios repitieron en liguilla, mas Cruz Azul los despidió en cuartos. No obstante, durante el segundo semestre de 2005 hicieron todo un temporadón, finalizando como el segundo mejor equipo de la competencia y la escuadra con menos derrotas de toda la fase regular, 2 nada más. En la fiesta grande salieron avante hasta conseguir su quinta final de liga, pero el Toluca del Tolo se destapó con un 3-0 en el Tecnológico, después del empate en la Bombonera, y a Monterrey le pusieron la etiqueta del campeón sin corona. La primera mitad del 2006 fue para el olvido en el 16º escalón de la clasificatoria, y el segundo semestre fue otro cantar, pero la machaca nomás dio para cuartos, porque el Diablos apareció de nuevo. La decadencia del piojismo sucedió en 2007, pues en el Clausura fueron 15avos, y en el Apertura penúltimos, por lo que a Herrera lo bajaron del barco. Al quite en 2008 le entró el bigotón La Volpe, regresando a liguilla en el Clausura. Ante todo pronóstico echaron al rebaño superlíder en cuartos de final, más de poco sirvió, porque se fueron en semis a manos de Santos Laguna. Ya en el torneo en que Toluca cinceló su 9º título de liga, Monterrey retornó al abismo de la media tabla, culminando en 14º de la clasificación tras 17 jornadas. Pese al fracaso, la directiva pensó en renovar al estratega argentino. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo económico que satisficiera a las dos partes, y a una semana de comenzar el Clausura 2009 le dieron las gracias. Fue por ello que el entonces presidente Jorge Urdiales se sacó un as bajo la manga. El 10 de enero presentó a Víctor Manuel Vucetich como nuevo director técnico rayado. Hasta entonces Buce era un timonel más, que llegaba al Barrial sin saber que se convertiría en el más laureado en la historia del club, con 2 títulos domésticos, 3 ligas de campeones de la CONCACAF, una Interliga
y lo que vaya sumando en esta nueva etapa. En la primera campaña de Vucetich, el grupo se adaptó plenamente y acabaron en cuartos de la general. Pero en la eliminación directa, el poderoso Puebla de José Luis Sánchez Solá los mandó de regreso para Sultana del Norte. En las vísperas de la Apertura 2009, los medios informaban que Sergio Santana, Duilio Davino y Omar Ortiz se integraban al grupo. Se unían a Jonathan Orozco, Aldo de Nigris, Walter Ayoví, Diego y Osvaldo Martínez, José María Basanta, Felipe Baloy, Humberto Suazo, Jesús Arellano y Luis Pérez. A decir verdad, un equipazo y bastante sólido. La presentación fue en Chihuahua contra los Indios de Ciudad Juárez. La casa avisó primero con un centro desviado que estuvo cerca de colarse, por lo que Orozco tuvo que emplearse por arriba para enviarla al córner. Más tarde los juarenses ensayaron de lejos, pero Jonathan se revolvió con oficio, atajando el bote bravo a 2 tiempos. La visita contestó con un cabezazo picado de Aldo de Nigris que se perdió por encima. Y luego el hermano del Tano no llegó a la cita que le agendó William Paredes. Al rato Walter Ayoví tendió un balón al área que Aldo le bajó a Santana. Como si tuviera ojos en la nuca, el ex de Toluca entregó de tacón a Diego Martínez, que no cantó el 1-0, porque César Armando Lozano le tapó con valentía. Antes de la pausa, los regiomontanos tuvieron otro balón a modo para enviarla al fondo, pero la saga fronteriza se multiplicó y como pudo rechazó la embestida. Javier Malagueño quiso por aire, solo que su frentazo se escapó por un costado, y luego el Maleno Frías definió bien sobre la marcha, pero le atinó a la ubicación de Orozco, que contuvo la de Gajos. Humberto Suazo le cambió la cara al ataque albiazul, solo que Lozano salió en su día y con el vuelo evitó la diana del ex Colo-Colo. Posteriormente, el contención ecuatoriano se animó más o menos de la misma distancia, y el Chícharo activó los propulsores bajando la reja. Un gran día para el guardameta, definitivamente. El uruguayo Juan Pablo Rodríguez se encontró un balón a modo que prendió sabroso. Sin embargo, no cumplió su cometido, y al rato el Spider nomás vigiló por si las moscas. Abraham Carreño y Chupete dieron lata a la defensiva fronteriza, pero el hombre de negro se encargó de apagar el fuego siempre que se acercara. Sin más por ver, terminó la contienda, y con el 0-0 se repartieron los puntos. El primer día de agosto, los Rayados se presentaron ante su gente en el extinto Estadio Tecnológico. Fue una tarde redonda para los regios, ya que ganaron, golearon y gustaron. Arrancaron las acciones y no pasó algo que denotara expectación, hasta que el negro Medina metió una bola caliente al área. Tras el intento de control por parte de Carreño, la pelota golpeó en Pacheco, quien sin querer la metió en puerta propia, para el primero de 3. El 2-0 también se cantó durante el primer capítulo. Sergio Santana recuperó la bola y entregó para el amuleto, que abrió para Osvaldito. El paraguayo tiró una mague y luego sacó un chanflazo con toda la intención hacia el cierre a segundo poste de la Gacela. De hecho, aparece Osvaldito Martínez, levanta la cabeza, bote pronto, casi en el área menor, en el ingreso, cuando lo ve Mario Méndez, cuando llega tarde a cerrar, Ayala aparece la figura de Sergio Santana. Sobre el complementario cayó el último tanto del encuentro, una obra de arte de aquel chileno que llegó para quedarse y que tenía poco menos de 20 minutos de haber ingresado. Paredes apareció por el pasillo de la izquierda, levantó la mirada y soltó un centro a la posición del hombre venido del planeta Gol, que controló como en su casa, desparramó al arquero rojinegro y sacudió la de Cuadros. ¡Suazo! Qué buena maniobra, Raúl hizo el Chupete toda la ruta, conservó la pelota hasta que aseguró el tiro. Monterrey sumaba por primera vez 3 unidades, pero Cruz Azul, el antagonista de este video, les haría la maldad en la jornada siguiente. Por la camiseta y lo demás no me interesa. La disputa tuvo lugar en el inmueble de la colonia Nochebuena, y lo primero de peligro fue en los pies de Manuel Villa, cuando avisó con su primer testarazo al minuto 13. Luego Osvaldito, y la bazuca que tiene por derecha, exigió mucho a Yoscart, quien la sacó a 2 manos, y en otra intentona recostó a su derecha. Más tarde el yucateco bajó cerca de la línea de banda Rogelio Chávez, y Jaime Lozano se dispuso al cobro. El ex de la UNAM metió el pase al mar de cabezas, donde ganó la pelona de Tito Villa, y así firmó el 1-0 en el primer acercamiento celeste. Al poco rato Jimmy volvió a entenderse con Villa, sacándole pintura al palo con el giro de cuello, y luego vimos a Jonathan rifarse el físico para cubrir el contrarremate, que todo se invalidaría después por una anticlimática falta previa. Gutiérrez le metió tensión al encuentro, pero al final no lo clarearon. Ya en el segundo tiempo, Ayoví lo intentó de lejos, solo que muy por encima. Monterrey tuvo la del empate, pero a Paredes le faltó galleta y dirección, así que la oportunidad se esfumó en los guantes del meta cementero. Corría el 62 cuando César Villaluz se acompañó de maravilla con el hecho en CU. El actor,
con su depurada técnica de golpeo, sumó una diagonal espectacular. Ahí la conectó el ariete santafesino, imponiéndose en todo lo alto, entre la marca de 2 hombres. Una joya de gol, que sentenció el 2-0 definitivo, y la primera derrota que iba a registrar el equipo del Rey Midas. Todavía antes del final, el killer de Valparaíso quiso acercar a su causa. Sin embargo, las espuelas de Gutiérrez y el poste evitaron el de la honra. El partido de la jornada 4 ante los Diablos se convirtió en espectáculo hasta su recta final, cuando en las vísperas del 70 Luis Pérez metió un hermoso pase a la registradora choricera, que el seleccionado chileno canjeó por gol ante la salida de Hernán Cristante. ¡Falla la defensa! Chupete queda de frente a Cristante. Suazo no perdona. Rayados está ganando. Al 71 Luis Ernesto Pérez confeccionó una jugada que debió ir al marcador. Solo que los dioses del fútbol quisieron que su caño, seguido de un derechazo, se embarrara en el larguero, y luego Chupete la estrelló en Cristante. Raúl Nava arruinó el empate mexiquense, pues se le acabaron las ideas de frente a Jonathan Orozco, notable protector de su marco. La de Felipe Baloy fue otra estampa que debió ser gol, pero por desgracia su faena se fundió en el travesaño. Sobre el límite el panameño se cruzó a tiempo para impedir el tanto de Vladimir Marín, decretándose el retorno rayado a la senda del triunfo. La edición número 89 del Clásico Regiomontano, Monterrey visitó a San Nicolás de los Garza, en lo que era el partido más esperado de la quinta fecha del campeonato. Ambas escuadras querían registrar su segundo triunfo consecutivo, presagiándose una luz de grandísimas emociones. Gastón Fernández hizo del Volcán un hervidero de pasiones, cuando al 25 agitó la malla tras un enganche fenomenal en la intimidad albiazul. Con el 1-0 los felinos tiraron el camión atrás, dándole la iniciativa a Monterrey. Se desgastaba el 40 cuando Aldo de Nigris pasó lista por izquierda. Encaró y fue a la olla. El choque entre Chupete y Castillo obligó caída de hoja. Entonces un tal Severo no despegó los ojos, leyó el descenso. Con depurada técnica individual, prendió una volea excepcional que atravesó la línea de gol al resguardo de Cirilo Saucedo. Vaya diana la del jarocho. ¡Qué gol! ¡Aquí está! ¡El golazo de Severo Mesa! ¡Qué manera de empatar el clásico! Los equipos intercambiaron lados y el hermano del Tano apareció por la derecha. Alzó la cara, miró al gatillero sin pelo y a él le sirvió, solo que el 2-1 tuvo que esperar, porque el remate salió justo a la ubicación de Saucedo. Rondaba el 50 cuando Luisito saltó líneas y dejó solo al delantero sudamericano, quien tras un empellón tocó el césped. Entonces el colegiado señaló hacia el punto de cal, pero el palo arruinó el festejo del chileno y luego de Nigris la sacó al estacionamiento. 10 minutos más tarde, Aldo se la acomodó a sí mismo con el pecho y probó a Cirilo, que atajó correcto por abajo. Posteriormente, el sargento Ayoví colgó un tendido al corazón del área, que Baloy ganó en el aire con sus 144 centímetros de estatura, más el horizontal se atravesó de nuevo. Acto seguido, Martínez regresó a la de Gajos a zona de peligro, donde de Nigris ya no perdonó al equipo que lo formó, y con un revés de cabeza firmó la voltereta. Humberto Suazo salió con la pólvora mojada aquella noche del 22 de agosto. Al 78 el poste otra vez le dijo que en él, cuando el meta felino estaba prácticamente acabado, y al poco rato la cruzó de más, cuando ya se afinaban las gargantas. Entonces el delantero dejó de patear al arco y mejor se dedicó a repartir el queso. Claro ejemplo, la rabona con la que colocó en posición de gol a Osvaldito. Pero el paraguayo no supo consagrarse, porque la madera impidió el gol rayado por 50ª ocasión. Sufrido y como sea, la visita se llevó el morir o matar frente al rival odiado, cosechando su segundo partido invicto de una larga racha a su favor. La agenda indicaba Rayados contra Estudiantes en el TEC de Monterrey, donde una incondicional de la pandilla saludaba a la cámara. Al poco rato ella y toda la parcialidad rayada gritaron con algarabía el portentoso golazo del seleccionado guaraní, quien festejó su relámpago con dedicatoria especial a su mujer en la tribuna. Por ahí de la media, el 11 del local quedó franco dentro del área, pero Israel Villaseñor le ganó, sacando la extensión. Tras anunciarse un minuto de añadido antes de ir al descanso, los tecolotes igualaron la pizarra con el martillazo del Borita Alcántara, que madrugó a la saga luego de un servicio en todo lo alto, desde el pasillo izquierdo. Los protagonistas regresaron al ruedo y el árbitro vio una falta sobre el Pony Ruiz, que segundos después se reincorporó para él mismo reanudar. El inolvidable extremo lo hizo fiel a su estilo, con una comba peligrosa que Samo Gilny contestó con gol, para revertir el marcador adverso y escribir el 2-1. No obstante, la casa activó el modo agresivo y se volcó al frente para conseguir el empate. Al 67 Suazos andaba escurriendo, pero una pierna salvadora la mandó a tiro de esquina,
y segundos más tarde volvió a exigir a la saga, que se comió el enganche, más no el del empate, pues Carlos Adrián Morales salvó en la de cal. El cuadro del Piojo Herrera no sentía lo duro, sino lo tupido, sosteniendo la ventaja con la última hebra del filamento, en gran parte por Villaseñor, que sacaba todo. Sin embargo, tanto se estira el resorte hasta que se rompe, y al 82 Supervilla ya no pudo hacer nada con la kriptonita de Aldo de Nigris, que la tomó en 3/4 de cancha. Giró y sin ver a portería registró su segundo gol del campeonato. De reposición agregaron 3, en los que pasó nada, por lo que al final se dividieron los puntos. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. El 5 de septiembre, los Buceboys se pararon en la corregidora de Querétaro para enfrentar a unos gallos que aún no conocían la victoria y que dejarían todo frente a su público para conseguirla de una vez por todas. Los emplumados lo empezaron bien, con un cabezazo que Orozco atrapó sin sobresaltos. Instantes después, Monterrey envió su réplica, pero Carlos Bocio contuvo estoico y luego se estiró con sus casi 2 metros para descolgar y quedarse con la intentona del mundialista en 2006. Se esfumaba el minuto 24 cuando de Nigris recibió de espaldas en área enemiga. Con un gesto de primer nivel giró y sembró a su marcador, mas no pudo gritar el primero de la tarde porque le sacaron en la línea. Para su buena fortuna, el colegiado apreció una acción indebida sobre el cañonero regio, otorgando una pena máxima que el capitán transformó en gol, engañando al chiquito Bocio. Empero la superioridad visitante duró solo un par de minutos, ya que al 32 Mauro Vila cambió de perfil, enganchó para su diestra y asistió a Gonzalo Chávez, quien de reversa equilibró la balanza. La igualada del romperredes uruguayo fue el último indicio de buena suerte para los queretanos, pues en adelante solo vieron una puñalada seguida de otra. La primera bala fría entró al 30 de cumplirse el reglamentario, cuando Carreño metió la red del córner de Lucho Pérez, y la segunda sucedió 160 segundos en el futuro, en donde el hermano de Poncho sentenció el 3-1 final, con el interior de la derecha, aguantando la carga con toda la carrocería. En el ombligo del campeonato, los Rayados recibieron a los Potros de Hierro, que venían bien embalados con 3 semanas consecutivas sin dejar de sumar. Inició el partido y Baloy mató a Orozco con un error que le salió barato. Atlante también falló en zona baja y Chupete lo aprovechó, pero Federico Vilar resolvió su treta. Antes de contar 20 minutos, Paul Delgadillo corrió a Saúl García por una plancha temeraria sobre Jesús Zavala, lo que fue la sentencia de muerte del pura sangre blaugrana. Pasada la media de juego, el surgido Necaxa pegó el primer aviso que Vilar abrazó recostando a la izquierda. Con la paridad nos dio el segundo tiempo, y apenas acomodaba el respetable cuando Monterrey dio cátedra de la asociación colectiva, y Suazo de asistidor, pues con un bello chanflazo dejó solo a Osvaldito Martínez, que por un costado y al 1-2 doblegó al metatlantista. Martínez Pérez, otra vez de Martínez para Suazo, se la pone arribita la falla de Karevich y Osvaldo vence sin problemas a Federico Vilar. Después de que el chamaco en la grada besara el escudo albiazul, quedó claro que la casa salió con el chip de fútbol total activado, pues la que tejieron entre el negro Medina, Humberto Suazo y el talismán Carreño fue como cuando te chupas los dedos después de comerte una bolsa de chetos. El central panameño se sumó al ataque, pero Vilar contuvo. A 5 del final, la saga se anticipó y robó el medio campo. Luisito Pérez manejó los tiempos y soltó para Abraham Darío, que filtró excepcional para un Aldo que liquidó el pleito resolviendo de vaselina. 5 semanas invictas para que en el Barrial los Ábacos anunciaran 17 unidades. Justo a la mitad del campeonato, Rayados será el tercer lugar, por debajo de América y Toluca. El 19 de septiembre, el plantel de Vucetich se trasladó a la Bella Airosa para medirse con los subcampeones. Fueron los Tuzos los que empezaron ganando, luego de una prefabricada perfecta que Juan Carlos Cacho puso muy lejos de Yona. Aunque si se marca offside de Marco Iván Pérez, nadie se hubiera quejado. La artillería rayada puso manos a la obra y casi de inmediato igualó la cuenta, con una media vuelta del pelón número 26, que dejó abatido a Miguel Calero. Un golazo en el que no fue necesario que el chileno voltease a portería. Pocos equipos en la liga tejían los hilos como el de Vucetich, que al 64 volteó la tortilla con un gesto técnico que solo los iluminados poseen. Eso sí, debió agradecerle al Capi Pérez, quien construyó toda la jugada para su cuarto pepino en el apertura. Paul Aguilar desperdició un balón al área que pudo llegar a más, pero que solo fue otra palada con la que Pachuca acabó su tumba. Sobre la recta final, el Yuca recibió en los dineros del área, no se volvió loco, y
con prestancia descargó para Martínez, que con permiso le dijo a Calero, para luego tocar la red con frialdad y extinguir a los tuzos. ¡Qué gran jugada! Nuevamente inicia por izquierda, centro, con unos huecos impresionantes. ¡Qué recorte! Ahí qué frialdad de Martínez. Se quita Calero, se para, pelota controlada. ¿Quién le va a adivinar qué va a hacer? Carreño, mira qué recorte, se la pone ahí, aguanta. 1, 2, 3, toca. 3-1, se acabó. En la jornada 10 esperaba un partidazo, un choque de poder a poder, ya que Monterrey recibía el espectacular Puebla de Chelis, el único plantel de toda la liga que no había perdido. Hasta ese día, claro está. Por ahí del minuto 30, el Olímpico en Atenas 2004 se encontró un balón suelto cerca de la media luna, que no dudó en prender con rencor. Entonces a su derecha salió una raya que le botó antes a Jorge Villalpando y se guardó en la red. Los camoteros tomaron cartas en el asunto e instantes después el pelado Acosta colgó el primer aviso, reventando el horizontal ante la pésima salida aérea de Jonathan Orozco. Pablo Aja se fue antes de tiempo por un juego brusco grave sobre Walter Ayoví, pero de poco le importó al Puebla, que al 39 fue al frente y sacudió la red, mas no subió al marcador, porque Línea levantó la bandera. Que la repetición nos mostró que debió ser válido. Arrancó el complemento y al Chupete Correlón lo jalonearon cerca de 3/4, silbándose la falta. Al cobro se paró Osvaldo Martínez, que tomó mucha distancia y le impactó con furia. El cañonazo llevaba dirección al palo derecho de Villalpando. Sin embargo, un desvío poblano cambió su trayectoria y la de Gajo se fue para el otro lado, perdiéndose en la red para el 2-0. No obstante, los de Sánchez Solá tenían prohibido rendirse y con todo y el hombre de menos siguieron buscando al frente. Entonces al 75 el portero de Rayados ya no pudo hacer nada para sacar el escopetazo de Nicolás Olivera, que la puso al ángulo para el 2-1. Con tiempo en el reloj el partido se puso bueno, aunque ya no hubo goles, pero sí este telegrama de Suazo que Martínez estrelló en Villa, quien todavía se multiplicó para expulsar el contrarremate. Sos el ladrón de mi cerebro, dale de campeón. El rebaño sagrado fue el rival en turno y la disputa en tierras tapatías fue tan cerrada que se decidió con un solo gol, el cual terminó con el invicto regiomontano de 6 victorias y un empate. No pasó mucho en el primer tiempo, más allá de una que otra jugada interesante, como la de Javier Hernández que definió muy por encima, los 3 dedos de Baloy, la media vuelta de Aldo y un ensayo de la Mauri Ponce. También hubo polémica, pues antes del descanso el sargento bailó a Magallón dentro del área, pero el silbante salió con los prismas descompuestos y no marcó el contacto sobre el ecuatoriano. Ya en el complemento, Guadalajara se hizo de la posesión. Omar Bravo se presentó por la derecha y tendió un servicio para el mexicano, que estaba próximo a fichar por los Red Devils. El Chicharito saltó entre 2 defensores, giró el cuello y escribió el 1-0. Los de blanco buscaron por aquí y por allá para encontrar la igualada. Solo que el segundero y el minutero giraban y giraban, pero la oportunidad no llegaba. Sobre los segundos finales, el 10 regiomontano se quitó la marca de encima. Ingresó al área y soltó para Juan Carlos Medina, que no cascó el del empate, porque su contacto fue paupérrimo y el Rey lo sabía. Luego de 7 jornadas, los neoleoneses volvieron a probar las hieles de la derrota, su fiel compañera durante las próximas 2 semanas de depresión. El 17 de octubre, la compañía albiazul salió de la Sultana con rumbo a Chiapas para cazar jaguares, aunque la suerte no les acompañó. Una de las primeras pelotas que tocó Suazo fue asistencia para Luis Pérez. Sobre la limítrofe, el seleccionado mexicano fue con más decisión que la saga. Ganó la dividida y pateó para moverla de cuadros, que protegía a Óscar Pérez. Alejandro Argüello replicó por la casa, solo que su derechazo fue tarea sencilla para el portero de 23 años, que apenas vivía su primer campeonato como titular en la Puerta Rayada, y ratificó la confianza de su entrenador, sacándole de Daniliño, resbalado en el área como cuchillo en mantequilla. Al 37, Pipe Baloy cometió una falta innecesaria que pagó al costo en la jugada siguiente. Argüello movió la esférica con dirección a la danza del área, donde se paseó campante hasta incrustarse en la malla, bajo la complicidad del hombre en color rojo. Si bien la toma se fue con Eric Cardoso, aclaramos que el tanto contó para su compañero Alejandro. Arrancó el complemento y el alto centrodelantero de Monterrey enganchó en la cocina a la Candona, pero no consiguió más que sacarle pintura al palo. Posteriormente, un tal Oribe Peralta apareció por izquierda y soltó un centro a media altura que no empujaron sus compinches, pero sí Diego Ordaz, que en su afán de rechazarla envió al fondo. El nacido en Chile quiso emparejar los cartones con un tiro cruzado que se perdió por la línea de fondo, y luego Cepillo enloqueció dentro del área. La última jugada del encuentro fue un córner por derecha que Humberto remató en segundo poste. Sin embargo, el 2-2 no subió a la pizarra, porque Cristian Álvarez salvó la raya.
8 días más tarde, la pandilla voló a la capital del país para enfrentar a los Pumas, listos para sufrir el penúltimo revés de la campaña. Al partido le pasaba absolutamente nada, hasta que Darío Verón hizo confianza abajo y le robaron el dulce. Entonces Chupete apareció en su zona favorita, donde se paseó como Juan por su casa. Desparramó a 1, 2, 3 y con la izquierda tundió el cerco universitario para la quinta diana en su balance personal. Para Chupete, el gol es del chileno, va el chileno, gran maniobra, gol. No obstante, al 38 hubo un saque de banda en el que Dante López mostró el orgullo auriazul. Aguantó con potencia para girar y de inmediato sacó un tiro centro que Davino casi clava en propia puerta. Para la desgracia rayada, el rebote favoreció a Pablo Barrera, que de zurda anotó uno de los goles más sencillos de su prolongada trayectoria y empató el marcador. Se agotaba el tiempo al sur de la Ciudad de México y la casa encimaba la visita con un córner tras otro. En uno de ellos, Orozco salió a cachar guajolotes y la dejó puesta hacia Ismael Íñiguez, quien aventajó su causa para el 2-1. Sobre el 42, Walter lo intentó con un escopetazo de media distancia, mas no calibró la mira y su disparo salió por arriba. En los 180 segundos de reposición, la papeleta no se modificó, por lo que Pumas se quedó con los puntos para reventar los ya incandescentes focos rojos del seno rayado. Con 3 descalabros al hilo, la continuidad del Rey Midas dependía totalmente del resultado frente a San Luis, que para su buena fortuna favoreció a la pandilla. La cosa se puso buena hasta el segundo tiempo, en el que el Alfonso Lastra recibió el invitado especial, cerca del minuto 50. Ayoví hizo piernas y antes de que saliera la redonda tiró un centro retrasado que Aldo de Nigris convirtió en gol, picándola con la testa. Poco después el tridente MDS desdobló con un contragolpe a toda máquina. Martínez se dio para de Nigris, quien con una pantomima habilitó a Suazo. Entonces el chileno, con toda su calidad, la prendió de primera y firmó el 2-0 sobre Adrián Martínez. Pérez llegó al último palmo, pero lo intentó casi sin ángulo, por lo que Martínez resolvió metiéndole las manos. Posteriormente baló y reventó sin ton ni son, pero le salió pase al fantástico goleador, que le bailó una cueca a la saga, para después concretar el 3-0 final, y su tanto número 40 en el fútbol mexicano. El 4 de noviembre, Monterrey visitó a sus vecinos de la frontera este y Osvaldo Sánchez salvó a Santos Laguna, en lo que fue la primera desbandada rayada. Los tuneros contestaron con un cabezazo fallido y luego en la intimidad regiomontana, Daniel Udueña tiró un café con leche que terminó en zona de anotación luego de un buscapiés que encontró la humanidad del central panameño. El ariete sin pelo tuvo un balón servidísimo, pero Sánchez agrandó frente a él, ganándole la partida, como pocas veces lo pudo hacer, a decir verdad. Lo que hizo Martínez tras salir del descanso solo reivindicó las grandísimas cualidades del paraguayo, que no se lo pensó con tiempo y espacio, sangoloteando el alambrado con un fusil de larga distancia. Otro golazo inatajable para cualquier guardameta. Chupete se atrevió cerca de la media luna, mas salió desviado. Luego le jugó al exquisito y con una rabona asistió a de Nigris para que el pelilargo rubricara el 2-1. Segundos después, todo el talento se fue en la jiribilla del gol porque el sudamericano se perdió una de trámite. Y sin más papeleo acabó el partido. Con el resultado a favor, Monterrey dio un paso importante rumbo a la liguilla, pero aún no estaba clasificado, por lo que sumar de a 3 en la jornada siguiente era imprescindible, o las cosas podrían complicarse. La cartelera anunciaba a América contra Monterrey en el Estadio Azteca, uno de los más candentes de la penúltima jornada. Los emplumados se atrevieron primero con un cañonazo de Enrique Esqueda, que Jonah repelió a 2 guantes, y luego Jan Bosellur centró para Salvador Cabañas, pero se fue muy alta. Al que le quedó como anillo al dedo fue a Daniel Montenegro, que midió correctamente el dardo envenenado de Pavel y se pilló la número 5 para el 1-0, que sería el definitivo. Los de blanco buscaron meterse al partido, solo que sus acercamientos no llegaron a buen puerto, y el que más se aproximó fue el cabezazo de Basanta, que besó larguero y para afuera. El todavía inactivo Chava Cabañas rompió la saga con un pase entre líneas, que el longevo Bosellur envió por un costado. En el complemento, Humberto se escabulló en la cocina americanista, resolviendo muy endeble, y Carlos Alberto Sánchez reventó la esférica. Luego el seleccionado andino recibió de Pérez. Como pudo, se sacudió la marca de 3 y arremetió contra el marco, pero por fuera. El sargento dijo por qué no, y se tuvo fe con el zambombazo. Sin embargo, Ochoa resistió la embestida y consumó el peligro. Más tarde Carreño se perdió del 1-1 restregando el metal, al igual que el Topo Valenzuela y el otro mundialista por la roja. Un balón detenido fue la última oportunidad rayada, y hasta Jonah pisó territorio rival, solo que el destino ya estaba escrito para la victoria azul crema
y no hubo más que un balón al palo. Por cierto, que antes del silbatazo inicial ya se había notificado a los Sultanes del Norte que Toluca aplastó 3-0 al Pachuca, por lo que su presencia en la fiesta grande era más que un hecho, a pesar de esta derrota. Si bien el equipo de Vucetich ya tenía su plaza de liguilla asegurada, sumar de a 3 en el juego contra Morelia les permitiría ascender lugares, pero desaprovecharon la oportunidad de posicionarse mejor en la tabla. Arrancaron los 90 minutos en el Morelos y Ayoví levantó a la gente de sus butacas, aunque para cachar su cañonazo, que se perdió entre la multitud. De Nigris bailoteó en la frontera del área para luego ir a puerta, solo que Moisés Muñoz le puso hielo a 2 manos y se quedó con ella. Más tarde Elías Hernández se hizo bolas, entregó para Walter, que aguantó candela y levantó la mirada. Entonces el ecuatoriano descargó para el grandote número 11, que se puso nada nervioso, escribiendo el 1-0 a un costado de Muñoz, el 7º tanto para la cuenta personal del formado en la U de Nuevo León. Basanta abandonó su zona, se desplegó al ataque y tundió un zurdazo que se fue a las nubes, replicado por Medina al poco rato. Se jugaba el 35 cuando Sabá recibió a pradera abierta. Al verse comprometido, descargó para la entrada de Hernández, asegurando con el interior el 1-1. Cerca de la pausa de los 15, el Lucho no quiso despegar de nuevo al dueño de casa y su ensayo se evaporó en la mesósfera. Lo mejor de Rayados en el segundo tiempo fue un caño de Pipe, y para de contar. Luego Hugo Droguet perdonó a los de Nuevo León, pues su globo se pasó de helio y con las tablas bien clavadas se dividieron los puntos. Con un cómputo de 30 unidades de 51 posibles, producto de 9 victorias, 5 derrotas y 3 igualadas, Monterrey avanzó a cuartos de final como el quinto de la clasificación y tercero de su grupo, el más cerrado de todos. Aunque se pescaron finales, la alegría y el regocijo desaparecieron al instante. Y es que al día siguiente cayó una noticia que petrificó no solo al Barrial, sino a todo Monterrey, Nuevo León, México y el mundo entero. Antonio de Nigris, hermano de Aldo, murió inesperadamente a los escasos 31 años. Un trotamundos por excelencia que tras romperla en Monterrey pasó al América. Luego brincó el charco para enrolarse con el Villarreal. Después pasó por el Polideportivo Ejido, Once Caldas, Puebla, Pumas, Santos de Brasil, Gaziantepspor, Ankaraspor, Ankaraguzu y el AE Larisa de Grecia. Fue justamente mientras defendía a los colores carmesíes, con quienes apenas había jugado 8 partidos, que el delantero azteca perdió la vida. En la madrugada del 15 de noviembre de 2009, el Tano sintió dolores en el pecho, por lo que su esposa llamó a una ambulancia. Lamentablemente Toño no llegó al hospital, pues en el vehículo sufrió un paro cardíaco que le arrebató la vida. Descanse en paz. Un dato perturbador, en todo el 2009 murieron un total de 26 jugadores profesionales en activo, una cifra espeluznante. Destrozado, su hermano Aldo debía canalizar su dolor y enfrentar la fiesta grande, como todo un profesional. Para la serie de cuartos, Monterrey recibía primero al América de Chucho Ramírez y luego hacían el viaje a la capital para cerrar la llave. Todo el equipo regiomontano saltó al TEC luciendo una playera blanca con el rostro de Antonio de Nigris, mientras que Aldo salió con su sobrina en brazos y ella con el 9 de su padre estampado en la espalda. Como dice mi princesa, no pasa nada, los quiero mucho. Una frase que está en las playeras que hoy sacan los jugadores, que por el frente trae la foto de Toño. Al hablar de Antonio de Nigris, simple y sencillamente estamos hablando del mejor centro delantero regiomontano en la historia del fútbol profesional. Entonces me parece que esto, como inicio de homenaje póstumo, es lo menos que se merece un jugador de tan brillante trayectoria, que además muere en circunstancias tan dolorosas, tan especiales, en plenitud. La gente le dice el Toño del pueblo, y bueno, los héroes ni se dan cuenta el día que fallecen. Así son los héroes de este nuevo siglo. La gente con el sonido local empieza a gritar olé, 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 Toño, Toño. Después de los honores al Tano, arrancaron las hostilidades, con todo. O si no, que le pregunten a Walter Ayoví por el tremendo pisotón que se llevó. Pese a que la vaina era de ida y vuelta, llegamos al minuto 28 con apenas un cabezazo de Aquivaldo y otro de Esqueda, como lo más interesante hasta ese momento. Entonces apareció el talento de Osvaldito, que le puso sabor al partido, controlando de pecho con la marca encima. Luego de un par de tretas se dio la media vuelta y descargó con intención de portería, mas todo se quedó en la pretensión. Las Águilas no tardaron en replicar con la suya, solo que el mariscal remató como con cabeza de Boeing, desperdiciando el buen servicio del Kevin Rojas. Superada la media de juego, el exfutbolista de Jaguares controló y giró, solo que su izquierdazo desapareció por arriba del marco local. A 5 del entretiempo, Suazo colgó a la caja una bola caliente, que la saga contuvo con oficio, y luego Boseyur filtró para la penetración de Cabañas,
al que le falló la puntería. Ya en los últimos 45 de la ida, Chava ensayó de nuevo, y aunque ahora sí fue al objetivo, Jonas se abalanzó magnífico, catafixiando el gol en contra por tiro de esquina. Monterrey contestó de inmediato con el testarazo del que debutara Ñublense. Sin embargo, Paco Memo se la encontró en el camino, por lo que el nada para nadie se mantuvo en la pizarra. Tarde pero seguros, los protagonistas se metieron en su rol, y la puesta en escena por fin dio tintes de buen espectáculo al 48, momento en que Humberto Suazo enganchó para el centro. Después del dame y te doy, centró preciso para la ubicación del enlutado, quien tocado por la magia de su hermano definió con soltura, para luego festejar a moco tendido y señalando al cielo. Aldo le dice a su hermano, gracias, Monterrey 1-0. El 10 americanista habló por su causa, aunque el tiro raso le salió muy abierto. Segundos después, Pipe Baloy demostró que estaba en su mejor nivel. Se incorporó al ataque, encaró y tiró un centro con todas las ganas, pero la defensiva lo envió hacia el tiro de esquina. Posteriormente, el Jagger acarreó cortando el campo por la mitad, por lo que fue derribado cuando se aproximaba a los linderos. El encargado de cobrar la pena fue el mariscal, mas se pasó de rosca y todo quedó en suspiros. Sobre los momentos finales, el férreo central panameño tiró la carrocería a un americanista y se pitó la falta en la mejor zona para ir directo al marco. Así lo dispuso Cabañas. Sin embargo, abusó del efecto y la comba se fue por un lado. De agregado hubo 3, donde lo más relevante fue el cambio del Shaggy Martínez por Ángel Reina, y con eso se marcharon al partido de vuelta, aventajados los norteños por la más corta. ¡Va por el Tano! En el Azteca las Águilas arrancaron muy agresivas, solo que Jonathan Orozco se agrandó bárbaro y contuvo el bocajarro. Cerca del 20, el ariete forjado en el barrial exigió la salida de Ochoa y luego buscó la red, sin suerte, al igual que Martínez 2 minutos más tarde. A 10 del refresco, Suazo soltó un chupetazo inquietante para muchos, mas no para el campeón de la Copa Oro, que sacó el resistol y la cachó. Segundos después, Rolfi Montenegro giró el cuello con remate en dirección a gol, por lo que Spider tuvo que estirarse cuán largo es para echarla por un costado. A diferencia de la ida, el juego en el sur de la capital ofreció bastante al graderío con aproximaciones a discreción, lo que forzó una pena máxima de Felipe sobre Valenzuela a escasos minutos para el descanso. La responsabilidad de la ejecución fue del seleccionado paraguayo, que Fachero cobró al centro para cantar el empate global. Ese fue su último gol en las liguillas del fútbol mexicano. América estaba un solo tanto de echar al equipo de Buse, pero con unos regiomontanos se iban a comenzar las vacaciones. Ya en el 59, Diego Martínez soltó un pase con toda la fe, pero la jugada no acabó en gol por el maldito poste. Luego Montenegro robó y armó la contra. Sin embargo, Cabañas no aprovechó el pase a profundidad, aunado al perfecto achique del canterano Rayado. Se arrimaba el 80 cuando una aproximación del Rolfi, que fue desviada, casi se cuela, provocando sudor frío en la barra brava de la adicción. Lo de Abraham Carreño iba a ser un tanto de reverencia, switch abajo y todos a su casa, pero su media chilena se escapó por un costado. Justo a 10 del finiquito, Baloy optó por un cable a la olla, donde De Nigris no enloqueció y decidió por el recentro a su pareja de baile, que prácticamente se la quitó a Paco Memo de las manos y para adentro. El gol que mata. 60 segundos después, América perdió cualquier esperanza de meterse al partido porque Chava le impactó con la mollera, directo a la publicidad estática, y al rato Pavel tiró una querella de zurda que llegó sin fuerza al regazo de Jonah. Luego Reina se apresuró de media distancia, aunque sin éxito porque Orozco extendió el manotazo. Con 90+3, Marco Antonio Rodríguez avisó el final de la contienda, lo que confirmaba que Monterrey regresaba a una semifinal. La última vez que llegó, en el Clausura 2008, cayó a manos de Santos Laguna. Jugamos contra un gran rival, sabíamos que iba a ser muy difícil, pero supimos mantener la calma y cayó el gol que nos da la victoria, y dedicado a toda la afición de allá y a nosotros que hemos hecho un gran trabajo. Se pensaba contrarrestar lo que son las cualidades del América, obligó a modificar el esquema con el mismo plantel. A los del Cerro de la Silla les tocó meterse a las piñas con el imparable superlíder, que contaba entre sus filas a Héctor Mancilla, el subcampeón de goleo. Mas en el fútbol nada está escrito, y pese a ser el rival más débil en el libreto, los albiazules dieron un golpe de autoridad, demostrando que el trabuco de Vucetich estaba para grandes cosas. La ida contra Toluca tuvo lugar el 3 de diciembre en el extinto Estadio Tecnológico, en donde hoy se encuentra un simple estacionamiento. Arrancaron los primeros 90 minutos con Carlos Esquivel bailoteando por derecha, para luego sacar una comba interesantísima, que Néstor Calderón no mandó al fondo porque Jonathan extendió el manotazo salvador. Pese a que un sector del alumbrado se apagó repentinamente, las acciones no pararon,
Como preámbulo del gol, Osvaldito sacó chispas del travesaño y suspiros del respetable, tras ejecutar un libre directo muy a su estilo. Instantes después, Antonio Naelson no pudo por lo legal con William Paredes, a quien bajó al nivel del césped, abriéndole la puerta al invitado especial. Entonces Suazo la puso en juego con un centro muy peligroso que Aldo remató, sacando la cabeza y girando el cuello ante un marco totalmente desprotegido. Con el 1-0, Jesús Aldo llegaba a su 9º pirulo, pero antes del 10º habría que sufrir un poco más. Al 51 Martín Romagnoli se tuvo fe y empalmó un cañonazo de larga distancia que no se coló, gracias al sentido arácnido de Orozco. Posteriormente de Nigris le mandó el pase a Lucho, quien le respetó el movimiento y fue para él. El dorsal 11 recepcionó como en el ballet, pintó con el disparo y luego con regresar, pero finalmente enganchó entre sus marcadores para quedar solo y con soltura resolver su tercer gol de la liguilla a un costado de Talavera. Lo hizo Aldo, el goleador de Nigris. Gran servicio de Luis Ernesto Pérez. Un horror la defensa de Toluca. Gana la pandilla 2-0. Esquivel quiso acercar al Toluca, solo que su gambeteo no rindió los frutos esperados, porque el hombre araña se revolvió magnífico. Omar Ortiz repartía quién sabe qué cosa entre sus compañeros en la banca, mientras que a los pocos metros Humberto Suazo rompía la última línea choricera con un fenomenal pase raso. El hasta ese momento goleador de fase final ganó a velocidad, se metió al área y terminó la jugada, pero no en gol ni en hat-trick, ya que su derechazo se perdió por donde no va el marcador. Todavía pudo caer el tercero en contra de los toluqueños. Sin embargo, el sargento decidió mal en la última zona y Monterrey se fue a la Bombonera con los 2 de ventaja. Lo que queremos, metido estemos todos al 100% porque al que le toque jugar en la liguilla, hacerlo de la mejor manera y demostrarle al entrenador que no solo hay 11, sino somos un plantel muy competitivo que cualquiera puede jugar. Y bueno, esperemos que se dé de esa manera, esperemos que ganemos y que estemos todos contentos. Durante los primeros 45 de la vuelta sucedió absolutamente nada, y en gran parte del complemento pasó lo mismo, hasta que Vucetich guardó a Suazo en la banca, por lo que al fin tuvimos algo de qué hablar. Cabe mencionar que el goleador sudamericano abandonó el terreno sumamente molesto con el Rey Midas, pero donde manda capitán no gobierna marinero, así que no le quedó más que tragarse el coraje y darle su lugar a Sergio Santana. ¡Ay, Suazo! ¡Ay, Suazo y Osvaldito! Yo no sé si es la mejor decisión. Se va mal, caliente Suazo. Se equivoca el Chupete, se equivoca en estas actitudes. El cambio le resultó bien al estratega, ya que sobre el 72 Carreño presionó en zona baja para que Ayoví se quedara con ella. Entonces el ecuatoriano apareció cerca de línea de fondo, tirando una diagonal, en la que Santana hizo mella, provocando el balón suelto de Tala. Abraham Darío, que siguió la jugada en todo momento, se topó con el obsequio de frente y nomás dio el pase a la red para el 1-0 momentáneo, y el 3-0 global estaba casi definido. La toma encuadraba un zafarrancho entre aficionados del Monterrey y la policía, cuando Orozco se impuso con el puño en todo lo alto. Con poco tiempo en el reloj, la escuadra local se volcó al frente para morirse de algo. Así que Ciña con su desequilibrio chanfleó por arriba para el ingreso de Diego de la Torre. El dorsal 21 tiró un buscapiés que Martínez rechazó en primera instancia, pero la dejó puesta para un jovencito Isaac Brizuela, que recortó la diferencia y festejó su primer tanto en el profesionalismo, resolviendo entre las piernas de Duilo Davino. Ya se jugaba el añadido cuando un diablo cayó dentro del área. Sin embargo, Gasso dijo: levántate, que no he visto nada, pese a la inconformidad en el banco de José Manuel de la Torre. Con el tiempo cumplido y una completa jetatura sobre Toluca, Monterrey se instaló en la gran final del fútbol mexicano, su sexta de liga, en lo que al momento reportaban un balance de 2 títulos y 3 segundos lugares. El contendiente por el trofeo fue el equipo de la Cruz Azul, dirigido por Enrique Meza. Para ese entonces desplegaba un fútbol muy vistoso, que le alcanzó para finalizar en segundo lugar de la competencia, presumir al Tito Villa como campeón de goleo con 17 dianas y obtener la gran oportunidad de romper esa maldición que apenas era de 12 años sin campeonar. Durante la llave de cuartos, los cementeros eliminaron al Puebla del Chelis en una serie por demás vibrante y llena de goles. Para la ida en el Cuauhtémoc, Nicolás Olivera inauguró la pizarra bajo la complicidad de Jesús Corona, pero Melvin Brown lo emparejó al poco rato con una media vuelta que no debió contar por una mano previa de Gerardo Torrado. Al 21 el mismo Borrego le daría el de la ventaja parcial a su escuadra con un golazo de Prosapia, imposible para el meta camotero. No obstante, a la franca le bastaron 7 minutos para pegar las tablas, con un cabezazo formidable de Alejandro Acosta, y 240 segundos después voltearon el marcador con una pirinola de Nicolás Viñeri. No conformes, los enfranjadísimos sacaron 2 de ventaja, cuando
cuando colocaron el 4-2 gracias al sello particular de Jared Borghetti, que fue por supuesto un martillazo fantástico. Por desgracia para la escuadra del Angelópolis, Jaime Lozano cascó una pena máxima al 61 y 20 minutos después concretó el 4-4 final con una desviada de cabeza que dejó sin oportunidad a Jorge Villalpando. El partido decisivo se llevó a cabo en el Estadio Azul, donde también hubo festejos a discreción, pero que al final fueron en mayor medida para los cooperativistas. César Villaluz gritó el primero del partido luego de un slalom a toda marcha y un cachito de buena suerte. Más la ventaja perduró hasta el 31, que Nico Olivera sacó a pasear a Chuy Corona, anotando el 1-1. La fiebre del empate sesgó la concentración camotera en zona baja y solo 3 minutos después les pegaron otro portazo, cuando el Cata Domínguez contestó con un señor gol, el centro de Rogelio Chávez. Ya en el segundo episodio, Fausto Pinto dibujó un bello tanto de tiro libre, con el que plasmó el 3-1, mismo que obligaba al Puebla a anotar más de 2 goles y no recibir, si es que pretendían ser finalistas. Los del Chelis nunca dirimieron en la búsqueda por la hazaña, e incluso se acercaron con un escopetazo del uruguayo Olivera. Sin embargo, el cronómetro no dio para más, y ahí se despidió uno de los mejores Pueblas de la época moderna, al que en algún momento le honraremos con su propio video. En semifinales Morelia le entró al quite con los Cementeros, pero el tercero de la general no pudo con el segundo y se marchó de la fiesta. Durante el primero en el Morelos no hubo goles, que llegaron para el segundo en la Ciudad de los Deportes, donde Miguel Sabá adelantó a los purépechas con un carabinazo al 49, pero Cruz Azul no cejó. 10 minutos más tarde pescó la paridad con un frentazo que Javier Orozco conectó enérgicamente, y luego Manuel Villa concretó el pase cementero con un tiro libre rasante, que tomó en curva al muro de contención michoacano. Por acciones como esta, en la actualidad es normal ver jugadores tirados en el césped, por detrás de la barrera. La final de ida tuvo lugar el 10 de diciembre bajo el cobijo de la noche lluviosa, y entre los muros pletóricos del Tecnológico de Monterrey, un escenario bestialmente perfecto para un duelo por la gloria del fútbol mexicano. Tan solo corrieron escasos 2 minutos cuando al Tito le pegaron en la mano, y como le quedó a su distancia quiso cobrar la misma cuota que al Morelia, pero esta barrera no se dio. Segundos después, William Paredes buscó meter un cable a zona de peligro, solo que Chávez llegó a tiempo cortándolo hacia tiro de esquina. Como casi siempre, el encargado por orbitarla dentro del área fue Suazo, quien sacó una bonita comba hacia adentro que cayó en medio de la pelotera. Ahí Villa se desentendió del balón, que le impactó en el coco y para adentro. Apenas al 4, Monterrey ya lo ganaba 1-0. El 9º autogol en la historia de las finales. Pero una golondrina no hace verano y la alegría albiazul duró menos que un caramelo en mano de niño, pues al minuto 7 se empató el partido. Igual que en el primero, el segundo cayó tras un córner, pero esta vez de Chávez, que la metió para la danza del área donde Cristian Rivero se impuso a todos los chambelanes, y nomás un cepillazo fue suficiente para vencer a José de Jesús Corona. Poco más de 10 minutos se desvanecieron sin nada que resaltar, hasta que el formado en Ciudad Cooperativa se dispuso a reanudar el fútbol con una que colgó a las entrañas del área. La defensiva regiomontana volvió a descuidar al ariete paraguayo, quien con otro brochazo de melena revirtió el marcador, dejando a Yona helado y de rodillas con el 2-1 sobre la mesa. Al 23 los de Vucetich estuvieron a punto de caer en otra artimaña balón detenido. Sin embargo, el ex del Derby County la echó por fuera. La casa reaccionó con Chupete, que hurtó el tesoro pegado a la banda, para luego tirar un centro amenazador que Corona alejó con oficio. Posteriormente la red se meneó de nuevo tras un cobro desde el vértice, mas la diana no fue a las estadísticas porque el silbante fosforescente vio obstrucción de Davino sobre Corona. A 13 años de distancia no alcanzamos a apreciar falta, al menos no en la zona en la que señaló Gaso, pero él la vivió en carne propia y se la damos por buena, ¿cómo no? Superada la primera media hora, el Borrego limpió la zona y abrió para Mario Ortiz. Entonces el oaxaqueño sacó de primera un servicio saltarín que no alcanzó ni Baloy ni Lozano, pero que entre Paredes y Orozco dejaron a merced del máximo goleador del semestre. Villa, sin mayor complicación, gritó el 3-1 que obligó a la adicción a cambiar el dale dale por el Rayados pongan huevos. La solicitud de los barristas salpicó hasta el Rey Midas, que se puso a chambear, sacó la tabla y de una vez a replantear la estrategia. A 5 del tiempo fuera, Ayoví se dio entre líneas para Aldo de Nigris, que buscó bien por encima de Corona, solo que el meta celeste levantó las manos, negociando un tiro de esquina que nunca se jugó, por fuera del lugar del número 11. Para la segunda mitad, Monterrey intentaría descontar de inmediato con la intención de meterse al partido, y cumplieron cabalmente para el beneplácito de su fanaticada. Se vivía el 47 cuando el hermano del Tano recibió cerca de la periferia celeste, aguantó la marca de 2 y entregó hacia un costado para Severo Mesa. El Ferdinand mexicano apresuró la zancada, llegó al balón y antes que saliera aventó una diagonal de la muerte, con la que el Chupete Suazo acortó el tanteador, resolviendo de primera, seco y por abajo.
chupete, 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 chupetón. Rayado se acerca, se pone 3-2. Cuando se reanudó el espectáculo, Jonathan le puso drama arriesgando con los pies fuera de su territorio, pero resolvió y salió jugando. Luego vino un córner al que Corona le metió los puños, y Martínez no se lo pensó para prenderla de volea, solo que su impacto se quedó en la Nimbus que azotaba el inmueble. Postrado sobre la decena del 70, Rayados movía la esférica de izquierda a derecha, buscando un resquicio por donde agredir. Entonces Severo apareció de nuevo por el corredor, desahogando para el 10 luqueño, que fácil se quitó al actor, para luego servir por arriba primer poste. Dentro del área todos se fueron con De Nigris y el chileno, olvidándose de la Gacela Santana, que nomás sacó el cuello y cabeceó para el 3-3 momentáneo. Tras la igualada, el Tecnológico se convirtió en un asador repleto de carbón ardiente, al que se le agregaron cervezas voladoras, abrazos, brincos, gritos y una que otra bufanda para demostrar que los regios no saben escatimar en festejos. Como en todo el encuentro, cualquier pelota parada era sinónimo de peligro, así que el centro del chupete para el cabezazo de Aldo no fue la excepción, solo que al cazador se le escabulló la liebre. Cruz Azul casi no iba al frente, y cuando llegó a acercarse la defensiva local los desarmó al instante. En una de esas bolas recuperadas, De Nigris soltó con toda la intención para la corrida de Martínez. El paraguayo se sumergió en la intimidad cementera, y aunque parecía que Cata lo cerraba sin complicaciones, no hizo por el balón, y su portero tampoco. El 10 regiomontano no dejó de correr, punteando entre las piernas de Chuy. Entonces arribó Suazo a toda máquina, y sin que alguien lo detuviese, la mandó enmayar para el rimbombante 4-3. Una remontada de ciencia ficción, definitivamente. Y el hambre de triunfo, el no conformarse con simplemente empatar el partido, saca a Monterrey. Si el empate fue una bomba de alegría, el del triunfo significó una hecatombe de felicidad que arrasó con todo Nuevo León, menos a Nicolás de los Garza, por supuesto. No conformes y con 2 de reposición, los de Víctor Manuel se aventuraron por el quinto, que estuvo cerca de caer. Sin embargo, el marinero Brown sacó la extensión sobre la línea, negándoselo a Martínez. Tras la heroica victoria en casa, Monterrey no solo viajaría con la ventaja a la capital, sino que retacaban sus maletas de confianza, determinación y empuje para hacer frente al compromiso de vuelta en tierra ajena. Monterrey, los Rayados campeones. Se terminó, Monterrey campeón. La querella definitiva por el título de la apertura se realizó una tarde-noche del 13 de diciembre de 2009, en un estadio azul copado de afición chilanga. Víctor Manuel Bucetich saltó con un 11 diferente al que envió en la ida, pero Jonathan Orozco repitió en el arco. En la saga, Severo Mesa entró en lugar de Felipe Baloy, acompañado de Duilio Davino, José María Basanta y William Paredes. En el medio campo sorprendió la presencia del Jerry Galindo, sustituyendo a Diego Martínez. También fueron Luis Ernesto Pérez, Walter Ayoví y Sergio Santana, otra novedad que ocupó el puesto de Jesús Arellano. Al frente aparecieron los de cajón, Aldo De Nigris y Humberto Suazo. Por su parte, el Ojitos Mesa nadita le movió su parado, con José de Jesús Corona bajo los 3 palos. Melvin Brown, Rogelio Chávez, Julio César Domínguez y Fausto Pinto se colocaron en la parte baja, mientras que Jaime Lozano, Gerardo Torrado, César Villaluz y Cristian Riveros partieron de medio campo hacia el frente. Para meter los goles se acomodaron Emanuel Villa con el jovencito Mario Ortiz. Los protagonistas se batieron con intensidad desde que Marco Antonio Rodríguez señaló el inicio de las acciones, y la de Ayoví sobre Chávez fue bárbara. Para moverse acercó el ex de Pumas, quien sacó una comba amenazante que Severo mandó a tiro de esquina. Tras jugar desde el vértice, Villaluz se la encontró y la prendió de primera, pero su disparo solo sacó pintura y suspiros a granel, así como el tiro centro del Yuca, que minutos después no encontró destinatario. El sargento ecuatoriano probó suerte con una diagonal rasante, que el formado en la academia atrapó sin complicaciones, recostando para su izquierda. La pulga atómica le cometió falta a Basanta, pero Chiquimarco dijo que fue Villaluz, aunque el campeón sub-17 apenas si rozó la Argentina. Después de un rato viendo a Cruz Azul tocar de aquí para allá sin prestársela a Monterrey, Pinto se vio solo con la avenida abierta y avanzó hasta 3/4 de cancha, desde donde sacó un potente disparo que Orozco rasguñó para tiro de esquina, aunque el colegiado dijo saque de meta. Se asomaba el 20 cuando el desechado por la Volpe en 2006 regató pegado a la banda, para luego sacar un centro que Villa ganó en las alturas, pero que remató por un costado. Luego tocó el turno a Ortiz, quien también quiso de cabeza, mas fue a las manos del hombre en conjunto naranja. Pasaditos de la media, Villaluz recibió el cartón preventivo por jugarle al simulador, según el árbitro, aunque en la instantánea apreciamos que sí hubo contacto. Al rato el Juchiteco Ortiz se tuvo confianza de lejos y le empalmó sabroso, solo que el centinela visitante actuó con aplomo y luego repitió tras el madruguete de Villa. La polémica dentro del área regiomontana se suscitó a 5 minutos del final del primer lapso, cuando Galindo sujetó del brazo al once celeste, sin que Marco Antonio la sancionara, explotando el coraje y la reprobación de don Enrique.
En tiempos del VAR, el ya va destiempo de Corona sobre De Nigris hubiera sido pena máxima, mas el futuro aún no nos alcanzaba, por lo que todo acabó en saque de meta, con el ariete sobre la lona. Aarón Padilla observaba desde un palco como recordando sus tiempos mozos al lado de Enrique Borja y Juan Alvarado, mientras que en la arena los gladiadores salían a recargar pilas. Quien se acercó primero tras la pausa fue la Machine, que necesitaba de un gol para emparejar el global y meterse de lleno a la contienda, pero la pandilla cercenó muy bien la cometida de la promesa azul celeste. Santana mostró sus competencias por el jardín derecho y después de recortar para adentro se la pasó al que sabe. Entonces Chupete se inmiscuyó en territorio enemigo para soltar un centro a donde ya estaba De Nigris, quien venció a Chuy con un frentazo festejado, con dedicatoria al firmamento. Llegó Aldo De Nigris para marcar el grito de los Rayados en el Estadio Azul, que se pone rojo de la bronca. Gana el Monterrey, afianza más la ventaja, se acerca más al campeonato. Gran jugada de Suazo, mejor definición de Nigris. El global anunciaba un 5-3 que arrimaba el título poquito más hacia el flanco norteño, pero como en todas las grandes historias, el antagonista debe meter sus buenos calambres, y esta no fue la excepción. Cata salió para darle cabida a un delantero más, y Javier Orozco ocupó ese vacío. Cuando se desgastaba al 60, a Lozano le quedó para la de palo, por lo que el balón llegó fácil al de los superpoderes. Tras el ajuste de actitud por parte de Torrado hacia el árbitro central y el atajadón de Corona ante el romperredes chileno, fue que la Cruz por fin dio señales de vida. Aunque los de Mesa no jugaban bien y sus arribos eran improductivos, pescaron un tiro de esquina por ahí del 77. Al mismo tiempo que Chávez se disponía a mover desde el rincón, unos pseudoaficionados cementeros se ensañaban a banderazos con un par de incondicionales rayados, en otro capítulo más de la vergonzosa enciclopedia de violencia en nuestro fútbol. De regreso a las acciones, el mediocampista cementero ejecutó el córner que envió abierto a las afueras de la caja. Nadie se alzó más que Alejandro Castro, descontando para sus intereses, girando el cuello y acomodándola lo más lejos posible de Jonathan Orozco, tras muy pocos minutos sobre la cancha. Con el 1-1, los de la Noria regresaron al mismo punto de partida que cuando eran las 6 de la tarde, pues requerían de un solo gol para obligar al alargue, que les diera opciones de acabar la malaria. Frente a tales circunstancias se esperaba un cierre abrumador, con una desbandada tras otra de Cruz Azul. Sin embargo, la más clara que pudieron crear fue un izquierdazo cruzado de Chuletita, que zumbó el poste, pero nada más. Fiel a su estilo, Vucetich sacó un atacante y plantó un centrocampista que contuviera a los armadores cementeros. Para esa labor eligió a Zavala, que entró enchufado y en su primera participación voló concediendo el tiro de esquina. El tiempo en el reloj se acortaba más y más, al igual que las esperanzas cruzazulinas. En contraparte a Rayados le urgía el cese de la función para coronarse de una vez por todas, pero en lo que son peras o son manzanas, mejor se aventuraron por el tanto que matara. Luego de robarle a Emilio Hernández, Osvaldo Martínez levantó la mirada y tendió un pase con toda la ventaja para Humberto Suazo, que apareció con la parcela de frente nomás para él solito. Jesus Crown quiso cerrar el camino con el achique, solo que para el seleccionado chileno no había ángulos imposibles y de 3 dedos sorprendió al despavorido guardameta. El Void Fiero rebasó la línea de gol con la misma parsimonia con la que Suazo se despojó de la polera para celebrar el tanto del campeonato, importándole un bledo la amarilla a la que se hizo acreedor. Y es que apenas unos segundos después se escuchó el fallecer del partido, oficializándose un nuevo título de liga para el Club de Fútbol Monterrey. La tercera estrella albiazul se hizo realidad y Aldo lo festejó con lágrimas en los ojos, dedicando toda la gloria a su hermano acaecido semanas atrás. El que fuera elegido mejor portero del semestre agradecía de rodillas su primer laurel en el profesionalismo, mientras que el resto de la plantilla saltaba con los brazos entrelazados. Monterrey es campeón del fútbol mexicano. Este es el tercer título de los Rayados. Y bueno, ese trabajo, esa competencia da resultados y gracias a Dios vamos con el campeonato a Monterrey a disfrutar con nuestra gente. Jerry, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Que mi hermano esté aquí es para él. Yo sé que él se fue porque Dios así lo quiso, pero y estoy feliz por todos los muchachos, el profe, toda mi familia. Fue complicado, ¿no? Trabajamos mucho por este campeonato, trabajamos muy fuerte. Se armó una familia muy importante en el equipo que a la larga nos dio el campeonato. Convicción, actitud, entrega, carácter y mucho, pero mucho fútbol de gran calidad resumen perfectamente la Apertura 2009 de los Rayados. Dicho torneo fue un parteaguas en la carrera de sus protagonistas, además de marcar un antes y un después en la historia del equipo regiomontano, pues a partir de esa fecha los blasones le caerían a racimos. Víctor Manuel Vucetich no solo comenzaba a erigirse como el técnico de vara ancha que conocemos en la actualidad, sino que estaba en la antesala de convertirse en uno de los mejores entrenadores del club.
levantando una liga más y 3 títulos consecutivos de la CONCACAF, con lo que sus Rayados alcanzarían el merecido grado de leyendas del fútbol mexicano. ¿Ha sido este el mejor Monterrey de todos los tiempos? ¿Qué otro campeonato rayado te gustaría que narrásemos? Considerando que las Conca Champions de 2019 y 2021 ya están disponibles en nuestro canal. Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, obséquianos un like y échanos la mano compartiéndolo con toda la pandilla regiomontana. Seguro que a los más chicos les encantará conocer a los ídolos del pasado, mientras que a los más grandes les pegarán la nostalgia, recordando tan tremendo equipazo. Como siempre te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, así podrás conocer detalladamente partidos históricos de nuestra liga, selección nacional, de compatriotas rompiéndola en el extranjero y por supuesto, las trayectorias de las más grandes leyendas del fútbol mexicano.